Muy buenas tardes, tengan todos, qué gusto podernos encontrar el día de hoy una vez más en una sesión de estudio con Afán. Me alegra el poder recibirlos en esta su casa virtual y ya en ocasión número 20, ya llevamos más de 20 sesiones de estudio con Afán, más de 20 horas que están ahí disponibles para que usted pueda ver, ya sea en el canal de Facebook o en el canal de YouTube o en el fanpage de Facebook de Afán. Esperamos que a todos los que estén viendo esta transmisión les esté pareciendo de mucha y gran utilidad, así que sean bienvenidos. Y como habíamos adelantado, este es el capítulo número 4 de una serie que aperturamos, que es Afán te explica, temas que ustedes nos han propuesto. Y primero que nada quiero ahí saludar a todas las personas que están desde ya transmitiendo esta ¿cómo se llama esto? Que están siguiendo esta transmisión. Para nosotros es una alegría el poder estar allí, les mandamos un cordial saludo y esperando que puedan compartírsela a demás personas que están estudiando para sus privados, o inclusive cuando estábamos preparando este material me llama la atención porque en aquel entonces, cuando estaba estudiando Derecho, yo no imaginaba la trascendencia que eran estos conceptos tan abstractos como es la declaración de la voluntad y los vicios del consentimiento. Realmente uno se imagina que esto es algo teórico, que esto es algo eminentemente que le va a servir a uno como para los exámenes y demás, pero no, realmente he visto procesos civiles de gran importancia, solicitudes de nulidades de grandes asuntos basados en esto, en cómo se declara la voluntad y cuáles son esos distintos vicios del consentimiento allí. Así que espero que esto le sirva para su acervo jurídico como conceptual, pero sobre todo que también usted lo pueda tener muy claro para el día que lo desee utilizar y para sus privados. Así que sin más ni más, vamos a comenzar ustedes y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a recordar allí que este es un tema propuesto por nuestra amiga Astrid Siliesar, que nos pedían hablar sobre el libro quinto. Josué Arévalo nos decía sobre el libro quinto también entender el tema de obligaciones, y nosotros le comentamos que realmente el platicar sobre obligaciones y sobre el libro quinto a nosotros nos lleva más o menos en el curso como unas 10 horas y media, tal vez como tal. Unas 12 horas de clase efectiva, y así como lo vamos a ver el día de hoy, muy pronto. Pero quisimos comenzar con la base, con los primeros artículos aquí, así que le quiero pedir favor que tenga usted su Código Civil, artículo 1251, justo donde comienza su libro quinto, y esto es importante porque le comento que en un privado un examinador hizo lío, voy a decir, por enumerar los libros del Código Civil en 1, 2, 3, 4, 5, porque él dice que los libros son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Así que le aprovecho esa cuestión, que es mejor, porque realmente así es, pues se llama libro quinto, es mejor denominarles de esa manera. Así que comencemos el día de hoy y comencemos con el concepto del negocio jurídico. Y esto es algo muy relevante, porque a veces asimilamos el negocio jurídico y pensamos que el negocio jurídico se hace relación íntimamente a los contratos, o sea, que es lo mismo, que son sinónimos. Muchas personas piensan que todo negocio jurídico y contrato es igual, y realmente no es así. El negocio jurídico es un concepto más amplio, que el contrato, y le quiero compartir esta afirmación. Todo contrato es un negocio jurídico, eso sí es cierto. Todo contrato es un negocio jurídico, mas no todo negocio jurídico es un contrato. Entonces usted como abogado tiene que tener la claridad de en qué consiste un negocio jurídico. Y el negocio jurídico va a ser la manifestación de la voluntad. Cuando una persona realiza una manifestación de su voluntad, y algo importante, tiene que tener 3 elementos básicos. Siempre que haya capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, algo importante. Quisiera agregar un detalle más. Es toda manifestación de la voluntad y puede ser unilateral, es decir, que solo una persona la otorgue, o puede ser bilateral, que estén 2 o más personas como parte del negocio jurídico. Y siempre que tenga los 3 elementos que le acabo de mencionar. Entonces unamos estas características. ¿Qué es el negocio jurídico? Es toda declaración de voluntad, que puede ser unilateral
o puede ser bilateral. Le explico un poco más esta segundo. Unilateral quiere decir, puede ser que en el caso que solo una persona manifieste su voluntad. Por ejemplo, cuando yo hago un testamento, yo solito estoy manifestando mi voluntad. Cuando yo otorgo en algún momento una revocación del testamento, yo solito estoy manifestando mi voluntad. O una revocación de un mandato, nadie está compareciendo, yo le estoy revocando un mandato porque esa es mi voluntad. Entonces hay negocios jurídicos que son unilaterales porque solo una persona manifiesta la voluntad y obviamente estos no son contratos. Estos son negocios jurídicos. ¿Y por qué son negocios jurídicos? Porque son manifestaciones de la voluntad, que pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales, como lo son en el caso de los contratos. Y ya le cuento, todo contrato es un negocio jurídico, compra, venta, arrendamiento, donación, todas ellas son negocios jurídicos. Ahora bien, dijimos que tenía que tener 3 elementos que ahorita vamos a leer en la ley. ¿Y cuáles son? Capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Esos son los 3 elementos del negocio jurídico. Y algo importante, todo negocio jurídico es para crear, modificar o extinguir una obligación. Cuando usted va a otorgar un testamento, está creando derechos para después de su muerte. Cuando usted está revocando ese testamento, está extinguiendo derechos, o tal vez esté modificando algún derecho como tal, le está dando más o menos a alguien, entonces está modificando. Entonces, que crean, modifican o extinguen una obligación. Probablemente usted ya tiene un contrato de arrendamiento y quiera modificar el plazo ampliándolo. Eso es un negocio jurídico. Ahí hay un negocio jurídico. Y entonces esta parte es bien irrelevante y por eso quise escoger de los temas que proponían esto, porque es básico que todo abogado tenga en claro dónde hay un negocio jurídico. Entonces, ahora sí, si quiere, nos quedamos ya para la pregunta de privado y es, compañero, dígame qué es el negocio jurídico. Repita usted conmigo, intente no ver para que se ejercite su memoria. Licenciado, es una declaración o manifestación de la voluntad, en la cual puede ser unilateral o bilateral y en la cual tiene que haber capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito, y algo importante, y por medio de la cual se crean, modifican o extinguen obligaciones. Aquí le hacemos una propuesta de respuesta y espero que usted la tenga ahí. Mire, declaración de la voluntad. Aquí el teórico nos agrega libre y consciente, me parece excelente, que puede ser bilateral o unilateral, para crear, modificar o extinguir obligaciones, siempre que exista capacidad legal, objeto lícito y consentimiento que no adolezca de vicio. Algo que es importante que usted tenga en cuenta, esto es el que si usted comprende las instituciones, no se tiene que aprender nada de memoria. Usted lo puede ir explicando. Y en la parte en su privado donde muchos catedráticos le dicen no es necesario para ciertas ocasiones el que usted se apegue que pase media hora aprendiéndose palabra por palabra. Con que comprenda y luego sepa explicar, obviamente nos tenemos que memorizar los 3 elementos. Pero usted tiene, como buen abogado y buena abogada, saber expresar allí. Así que, buenísimo, comenzamos con la primera. Y espero que todos tengan ahí muy claro qué es el negocio jurídico. Aprovecho a saludar a las personas que nos mandan saludos hasta Petén, a Mirla Cáceres, a Alta Verapaz, a AC Cactum, a Norma Bol, a Quetzaltenango, a Pablo Zacarías, y gracias a las personas que están etiquetando, a Juan Carlos García hasta Los Ángeles, California. Me alegra mucho que pues esté ahí atento de estudiar ahí. Saludos ahí a Eddie, a Dafne, a Manuel y a Rafa que nos comenta allí como tal. Entonces, primera pregunta del libro quinto, vamos a decir en este caso, es ¿qué es el negocio jurídico? Y entonces, acompáñeme a leer usted en el 1251 y subraya. 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Mire, del sujeto que declara su voluntad. Consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Póngale ahí 1, capacidad legal. 2, consentimiento que no adolezca de vicio. 3, objeto lícito. Y eso es importante, usted comprende que la capacidad legal es que esa persona que está manifestando legalmente su voluntad no esté en esos supuestos de incapacidad, no sea un menor de edad, un interdicto, o no, pero una persona declarada en estado de interdicción. Entonces tiene que estar
con capacidad legal. Consentimiento que no adolezca de vicio, lo vamos a platicar más adelante, que esa manifestación de la voluntad no sea viciada, ¿verdad? Ahí vamos a platicar de este más adelante, en esta misma clase. Y objeto lícito quiere decir que eso que se esté siendo el objeto principal del negocio jurídico sea conforme a la ley. Nosotros no pudiéramos tener como un negocio jurídico, por así decirle, los servicios personales para que una persona, yo venga y la contrate, haga cuenta para que se dedique a la prostitución. Eso es trata de personas, eso no es un objeto, esa prestación de servicios estaría ilegal. No hay negocio jurídico ahí porque el objeto no es lícito al ser una trata de personas, por decirle una cuestión. Entonces, conclusión, ¿cuáles son los elementos del negocio jurídico? Está fácil de aprendérselo, enumere usted ahí. 1, capacidad legal. 2, consentimiento que no adolezca de vicio. 3, objeto lícito. Y ahí tenemos 2 preguntas ya de privados. ¿Qué es el negocio jurídico? Y cuáles son los elementos del negocio jurídico. Le quiero compartir ahorita algunas preguntas que han hecho en privado que pudieran causarnos algún tipo de confusión. Y nos han preguntado si pudiéramos ejemplificar negocios jurídicos unilaterales, es decir, manifestaciones de la voluntad que sean unilateral. Y ahí la donación por causa de muerte. Cuando usted va a dejar un bien que va a tener efecto esa donación hasta que muera la persona del donante, ese es un negocio jurídico unilateral. El testamento, lo hemos platicado, ¿verdad? Es un negocio jurídico. Revocar el testamento, así lo es. El cambio de nombre también es un negocio jurídico unilateral. La identificación de persona, usted bajo juramento declara que ha utilizado constante y públicamente distintos nombres o de formas distintas de identificarse, o la unificación de un bien, que usted tiene 2 bienes y quiere hacerlo uno. Todos esos son negocios jurídicos. Analicémoslo desde nuestra definición. Todas ellas son manifestaciones de la voluntad, en la cual unilaterales, en la cual existe capacidad legal, a consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito, y se crean, se extinguen, se modifican o se crean derechos, se modifican o extinguen derechos y obligaciones. ¿Vamos bien ahí todos? Espero que sea comprensible esto que estoy explicando. Como otra pregunta nos pueden hacer, ¿qué negocios jurídicos o actos bilaterales no son contratos? Y dése cuenta que nos dice actos bilaterales. Y esto es algo importante porque así lo han preguntado. Y entonces uno tiene en mente que todo acto bilateral resulta ser un contrato, pero realmente no es así. Por ejemplo, el matrimonio, hasta incluso es una de las teorías que estudiamos, ¿verdad? Cuando analizamos el matrimonio, la teoría del matrimonio como un contrato. Y vemos que nuestra legislación no la toma como tal, ya que para nosotros el matrimonio es una institución social. Pues conclusión, todas estas son actos en donde interviene la voluntad de varias personas, pero no son contratos. Entonces, si a usted le pregunten, actos bilaterales, quiere decir que van varias personas, hay manifestación de la voluntad, pero no son contratos, ¿verdad? Está el matrimonio, unión de hecho, adopción, divorcio, alimentos, tutela, la patria potestad. Todos estos son actos bilaterales que no son contratos. Entonces han sido preguntas de privado y se las compartimos para que usted las pueda tener en cuenta. Acompáñeme ahora al 1252 y usted puede ponerle epígrafe en el 1252, clases de aceptación. Póngale epígrafe, clases de aceptación. Clases de aceptación. Y aquí le quiero compartir algo que me he topado mucho en la práctica. Y entonces, que considero que es importante todo lo tengamos muy claro. Las clases de aceptación es cómo yo puedo aceptar un negocio jurídico o manifestar mi voluntad, la aceptación de mi voluntad. Subraya primero, la manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley. Lo dejo, termino de leer, en casos en que ésta lo disponga expresamente. Entonces es importante, es bueno que usted para su privado vaya a decir solo 2. La manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. Expresa o tácita. Y aquí le quiero compartir una cuestión, voy a hacer un paréntesis aclaratorio que quisiera que a usted nunca le fuera a pasar. He escuchado muchísimos abogados que dicen, no, la ley tácitamente dice que tal y tal cosa. Ojo con esto.
tácitamente regula que tal y tal cosa. Así dicen, y eso está errado, porque la expresión tácita, ellos se quisieran expresar que esa palabra tácita significa que es algo explícito o expreso, cuando es todo lo contrario. La palabra tácita no significa que sea algo explícito o expreso, es totalmente lo contrario. Y ahora cierro paréntesis con esto. ¿Qué significa manifestación expresa y qué significa manifestación tácita? La manifestación expresa es aquella en la que el sujeto de manera explícita y clara hace la manifestación de su voluntad. Y en Guatemala la tenemos como parte de las formas explícitas, la firma. Cuando yo acudo ante un notario a hacer una compraventa de bien inmueble y yo firmo que le estoy vendiendo, luego yo no puedo alegar nada porque de manera expresa yo manifesté y para testimonio del cual yo hasta puse mi firma. Entonces, ¿cuál es la manifestación expresa? Expresa es cuando algo es explícito, cuando algo es claro, cuando la manifestación de la voluntad se hace de manera explícita y clara. Y como ejemplo ideal lo tenemos con la firma. Puede subrayar usted en su material cuando imprima esto y vuelva a ver. Se recuerdan que el material siempre se carga unos minutos después de terminado esto en nuestra fanpage de AFAM, por si usted lo quiere descargar, compartir con otros compañeros. Si no se ha dado cuenta, imágenes hay como 3, pero hay un link donde usted descarga todo el PDF para su impresión y demás cuestiones. Entonces, continúo. ¿Cuál es la manifestación expresa? Se otorga el consentimiento a través de una manifestación de voluntad explícita y en Guatemala se representa con la firma. Y aquí algo importante, yo quisiera que usted, para respuesta de privado, se le quede expresa de manera explícita. Expresa, explícita. Expresa, explícita. Aquí nosotros en AFAM nos gusta dar tips de cómo aprendernos las cosas, porque a veces entre tanta definición nos cuesta, pero aquí le comparto, para explicar qué es expresa, aprendes la palabra explícita. Yo hasta le agrego una palabra explícita y clara, le pongo. Entonces siga conmigo. Compañero, dígame, ¿y cómo es la manifestación de la voluntad de manera expresa? Licenciado, la manifestación de la voluntad de manera expresa es aquella en la cual la persona manifiesta su voluntad de forma explícita y clara. Y en Guatemala la tenemos, por ejemplo, con la firma. Y ahí usted ya sabe. Entonces usted cuando comparecen a su notaría y firman 2 personas, ahí hay una manifestación expresa. Ahora, ¿cuál es la tácita? Atención, porque aquí es donde comúnmente hay algunas confusiones. La manifestación tácita, esta sucede en el caso que la persona manifiesta su voluntad de manera implícita, vea la palabra implícita, en la realización de determinados actos. Repito, manifiesta su voluntad de manera implícita en la realización de determinados actos. Por ejemplo, esto es importante, haga de cuenta que, yo no sé si usted sabía, pero los mandatos, yo puedo acudir con un notario y hoy mismo, veas de que yo me voy de viaje, me tengo que ir mañana, me voy a Canadá a trabajar y entonces yo necesito dejar un mandato judicial a favor de mi hermano. Pero mi hermano vive con nuestro amigo, vamos a ver dónde vive mi hermano, con nuestro amigo Marco Tulio Montevalle en Huehuetenango, y entonces mi hermano está en Huehuetenango y yo estoy aquí y no puede firmar mi hermano en este momento. Algo interesante, yo puedo llegar con el notario y otorgar el mandato y firmar solo yo. Que lo inscriben, por supuesto que lo inscriben y lo otorgo solo yo. Algo importante es que ese mandato no tiene que ser gratuito, porque para aceptar gratuitamente tiene que ser expreso. Al otro día le hablo sobre el mandato. Pero lo que le quiero decir es de que viene y una vez inscrito ese mandato, ¿cómo sabemos si mi hermano lo aceptó o no? Si mi hermano acude con el mandato a un juzgado y lo ejerce, a la hora de ejercerlo, de manera tácita, se establece que lo aceptó. ¿Estamos nítidos con eso? Pongamos otro ejemplo. Cuando viene un mandato del extranjero, su cliente le otorga a usted un mandato en el extranjero, usted no lo fue a aceptar allá a Estados Unidos. ¿Y cómo se establece que lo acepta? Lo acepta al momento de ejercerlo. Esa es una de las formas, por supuesto. Al momento de ejercerlo. Si usted está ejerciendo el mandato, de manera tácita se establece que usted aceptó.
Entonces, volvamos a repetir el concepto. Aquello tácito es aquello que está implícito en la realización de determinados actos. Si está cometiendo esos actos es porque, obviamente, es porque de manera implícita se entiende que usted aceptó. ¿Nítido con eso? Para nosotros aquí en Afán la clave es que usted comprenda. Si comprenda, nítido. Usted lo va a explicar. Pero espero que haya sido allí entendido esto. Y ahora veamos cómo nos aprendemos esta definición. Otra vez una palabra clave. ¿Y cuál es la palabra clave? Implícita. Entonces, ¿qué es la aceptación tácita, licenciado? La aceptación tácita es la manifestación de la voluntad que se encuentra implícita en realización de determinados actos. Es la manifestación de voluntad que se encuentra implícita en la realización de determinados actos. Así que, quinta pregunta del día de hoy, clases de aceptación que contiene dos. ¿Cuándo es expresa? O explíqueme qué es la expresa, explíqueme qué es la tácita. Y ahí van otras dos preguntas. Y abro otra vez mi paréntesis, por favor. Ahí se recuerda que la expresión tácita significa algo implícito, algo que no es expreso o explícito como tal, para que así no le vaya a pasar lo que ya he hecho referencia. ¿Estamos? Y entonces llevamos nuestra quinta pregunta, pero no quisiera irme de este artículo 1252, sino explicarle lo siguiente. Leo el 1252, por favor. Nos dice: la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos que ésta lo disponga expresamente. Donde dice presunción de la ley, póngale un comentario que diga, ejemplo, tácita reconducción. Ejemplo, tácita reconducción. Y una relación al artículo 1887 del Código Civil. Tácita reconducción y una relación al artículo 1887 del Código Civil. 1887 del Código Civil. Le quiero explicar. La tácita, acá lo que establecemos, tal vez le voy a explicar antes, lo que queremos establecer es que usted no lo va a decir, pero sepa que la manifestación de la voluntad puede ser de manera expresa, de manera tácita, pero nos acaba de regular la ley en esto que leímos, que también puede resultar de la presunción que emita la ley, una presunción de la ley como tal. Y pusimos de ejemplo la tácita reconducción que encontramos en el artículo 1887. Si usted tiene su código a la mano, váyase al 1887 y ahí usted recordará la tácita reconducción, es una institución propia del contrato de arrendamiento y dice lo siguiente, 1887, vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, vea esta frase, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que si en dado caso viene y él venció un plazo de arrendamiento, hágase cuenta que el arrendamiento se venció el 15 de septiembre del año 2021 y hoy viene el arrendatario, el que está alquilando, le deposita o le entrega una renta más al arrendante y el arrendante la recibe sin hacer reserva alguna. ¿Qué me dice la ley? Se entenderá por prorrogado de manera indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley presume la ley, que la voluntad de ellos es que se prorrogue ese contrato de manera indefinida. Entonces, dése cuenta que la manifestación de la voluntad puede ser tácita, puede ser expresa, y aunque no lo diga en privado, como buen abogado y buena abogada lo tiene que dominar, también puede resultar de esas presunciones de la ley o regulaciones legales. Es bien importante que usted ponga mucha atención cada vez que la ley diga se presume, se entiende, todo, porque ahí entendemos esas presunciones legales. ¿Estamos? Buenísimo. Habiendo hecho esa aclaración, ya puedo continuar y vamos a seguir platicando ahora del artículo 1256. Póngale de epígrafe el artículo 1256, principio de libertad de forma. Principio de libertad de forma, le pido por favor, 1256 de epígrafe, principio de libertad de forma. Relevante hasta donde ya no este principio. Es base del derecho civil. Buenísimo. Subraye. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico,
Los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Este es un principio base que usted tiene que tener claro como abogado. Cuando la ley no le establezca a usted una forma jurídica para cualquier negocio jurídico, los interesados pueden utilizar la que juzguen conveniente. Repita conmigo otra vez usted, por favor, que esas de las que no por necesidad de aprendernos de memoria, sino porque es importante, lo tenemos que saber. Cuando la ley no declare una forma para un negocio jurídico, los interesados pueden utilizar la que juzguen conveniente. ¿Qué significa esto? Que cuando la ley no le exija alguna formalidad para cualquier negocio jurídico, pongamos de ejemplos, para los contratos, hay libertad de forma. Usted puede utilizar la forma que usted considere. La vez pasada estaba asesorando a una asociación de un edificio y entonces donde decía una persona, no, es que miren, aquí los de la administración hacen los arrendamientos en unas hojas carta membretadas. Eso no se puede, ese contrato no es válido. ¿Cómo va a creer usted que se puede hacer contratos de arrendamiento en hojas carta membretadas? Ahora le pregunto yo a usted como abogado o abogada, ¿es el requisito esencial para el contrato de arrendamiento las hojas en donde vaya? ¿Se establece alguna prohibición de esto? No, hay libertad de forma. Si en esas hojas carta membretadas, ahí está la manifestación de la voluntad del arrendante y del arrendatario, no importa si están membretadas, si son de color verde, de color azul, no importa si tienen 20 líneas de un lado, 30 del otro, si la letra es corta, si es a mano, si es a máquina, si es a computadora, además de verse feo, no afecta en nada el negocio jurídico. Porque si la ley no establece una forma para el negocio jurídico, los interesados pueden utilizar la que juzguen conveniente. Ah, Lica, entonces mañana me voy a echar mi mandato en hojas rosadas. No. Porque la ley para el mandato sí exige una forma jurídica. Y espero que todos en sus casas al unísono digamos, ¿cuál es el requisito esencial formal del mandato? Es que se otorgue en escritura pública. Ahí la ley sí señala una forma especial, pero si la ley no señala, como en el mandato, que sí señala, pero si la ley no señala una forma para un negocio jurídico, los interesados pueden utilizar la que juzguen conveniente. Principio de libertad de forma. Así que acompáñeme, y en el 1256 le voy a hacer dos comentarios. Primero, hágale un comentario pequeñón ahí que diga, en mercantil, hágale un comentario pequeñón que diga, en mercantil, hágale una relación al 671 del Código de Comercio. En mercantil, hágale una relación al 671 del Código de Comercio. Muy bien. Y no lo va a ir a leer ahorita, pero sepa que mercantil opera la misma regla, el mismo principio, vamos a decir, solo que obviamente fundado en normas mercantiles bajo la perspectiva mercantil, pero sepa, solo nos sirve para aclarar, también en mercantil opera esto. Y acompáñeme otro comentario que diga una relación al artículo 5 de la Constitución. Hágale una relación al artículo 5 de la Constitución y póngale ahí, por favor, libertad de acción. Por celeridad no me voy a leer el artículo 5 de la Constitución, pero eso es algo que todo abogado debe de saber, es más, todo ciudadano debería saber. ¿Cuál es el artículo 5 de la Constitución? Toda la persona puede hacer aquello que la ley no le prohíbe. Cualquier persona puede hacer aquello que la ley no le prohíbe. ¿Qué quiere decir? Si la ley no le prohíbe utilizar hojas membretadas en sus arrendamientos, no importa. Si la ley no le dice hojas rosadas, hojas azules o lo que sea, no importa. ¿Estamos? Obviamente, nosotros como excelentes profesionales buscamos siempre cuidar la forma, pero porque somos unos excelentes profesionales y no le ponemos, no nos gusta hacer trabajo mediocre. Pero realmente, lo importante es el principio de libertad de forma. Así que, pregunta de privado, compañero, explíqueme en qué consiste el principio de libertad de forma. Licenciado, este principio establece que en los casos que la ley no señale una forma para determinado negocio jurídico, los interesados pueden utilizar la que juzguen conveniente. Así esperamos su respuesta de privado. Y han preguntado algunas personas ejemplos de contratos atípicos civiles. Aquí quisiera comentarle ese tema de contrato típico o atípico. Típicos son aquellos contratos que están claramente regulados y en la norma, por ejemplo, pero mire esa palabra,
regulados en la norma, están nominados y regulados, desarrollados en la norma. Y nosotros, usted recordará cómo está integrado el libro quinto. Hay una primera parte que se denomina de las obligaciones en general y una segunda parte que se denomina de los contratos en particular. Todos esos contratos que están en la segunda parte, promesa, opción, mandato, sociedad, compraventa, permuta, todos esos son contratos típicos civiles, porque están tipificados, están desarrollados. Ahora bien, le llamamos a un contrato atípico cuando la ley no lo desarrolla. Y entonces, particular, uno que sí se da muchísimo en el día a día, es el reconocimiento de deuda. Comparece una persona a decir, sí, fíjese que yo sí le debo pisto a aquel fulano. Y entonces no es un contrato típico como tal, ¿verdad? Donde uno diga, del contrato de reconocimiento de deuda. El contrato de reconocimiento de deuda es el contrato en virtud del cual una persona, no está así jamás en la ley. Por eso le llamamos un contrato atípico civil. Y entonces, uno de los ejemplos es el reconocimiento de deuda, y hay unas cartas de pago. Normalmente la carta de pago solo conlleva la comparecencia del acreedor, pero hay cartas parciales de pago y demás, en donde la carta de pago en general no está regulada tal cual, pero es algo que se otorga muy común. Así que solo le concluyo, si le preguntaran en privado contratos atípicos civiles, usted puede decir el reconocimiento de deuda y la carta de pago. Así que esta primera parte, que vea cómo se llama esta parte. El libro quinto, primera parte, obligaciones en general, título primero del negocio jurídico. Estamos hablando ahorita del negocio jurídico, y este capítulo primero se llama de la declaración de voluntad. Y es por eso que les quise poner a este título, a esta cuestión, de la declaración de la voluntad. Porque hemos estudiado esos 6 artículos, donde está regulado la declaración de la voluntad. Y ahora pasemos a ver el tema, que son los vicios del consentimiento, o como nos dice la ley, los vicios de la declaración de la voluntad. Así que vamos a comenzar con esta parte allí. Aprovecho a dar un saludo ahí a nuestros amigos que nos están mandando saludos. Yo les agradezco mucho su tiempo, su atención, hasta Sololá, a nuestro amigo Érico, a Naquín en Suchitepeques. Qué bendición que me pongan de dónde, porque me anima mucho. Saludos a Chimaltenango, a Huehuetenango, como habíamos dicho, Marco Tulio. Nos comenta nuestro amigo Nico que ha visto varios tutoriales. Me alegra mucho que hayan sido de utilidad. No tienen idea cuánto nos anima como equipo el escuchar sus comentarios. Saludos ahí a Gabriela, a Marlon, a Jacqueline, a Isha, a Weimer, a Javier y Angelita, que nos mandan saludos ahí hasta Cotzalquichea con Jesús. Muchas gracias ahí ustedes por mandarnos los saludos y animarnos los unos a los otros, ¿verdad? Nosotros les animamos, estudien duro. Si está estudiando la licenciatura, apúrese a cerrar pensum, métase rapidito a los privados, pilas siempre todos viendo la tesis para sacarla, y convirtámonos en abogados y notarios, porque este país necesita. Y créanme que no se deje guiar por ese concepto de que definitivamente la calle está dura y que no hay chance y que no vale la pena. Realmente es cierto, es duro, pero mientras más piquemos piedra, mientras nos empecemos a capacitar más, a tener una mejor actitud, a tener mejores elementos, a movernos, a ver cómo hacemos para poder destacar, nos va a ir cada vez mejor. Y cuando menos usted sienta, le van a poner una oportunidad de trabajo, y ahí usted, con todo el conocimiento y con toda la actitud, va a destacar. Y va a ser lo mejor cuando esté graduado y graduada. Así que muchos ánimos, y yo les agradezco a ustedes por los ánimos que me dan en esta labor. Acompáñenme al 1257, y entonces tenemos allí cuáles son los vicios del consentimiento. Y le comparto que cuando establecemos qué es un vicio, y quisiera definirle qué es un vicio, lo voy a decir algo despacio por si le vuela la manita y usted lo puede tomar en cuenta ahí. El vicio es una circunstancia que afecta un negocio jurídico, pero en sí no lo hace ineficaz. Le repito, es una circunstancia, vea la palabra primera, afecta un negocio jurídico, pero no lo hace ineficaz. Y como aquí lo podemos ver, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Error, dolo, coacción o violencia. Esta última la conocemos todos. Haga de cuenta que yo conozco a una persona y le digo, ¿me vendes tu casa o te mato? Ojo, esa es una violencia,
Eso es coacción. Y yo vengo y le pongo la pistola en la mano, me la vendes o te mato. Ojo con esto. Él me va a firmar la escritura pública. Esa escritura pública de compraventa se va a inscribir. Y ojo, y el negocio existe, pero tiene una circunstancia que lo afecta. Y si él alega, y vamos a ver ahorita, cuando un negocio está viciado, se puede solicitar, mire esta expresión, la anulabilidad o nulidad relativa. Entonces, él puede, ya después que yo cese la violencia, él me puede demandar en anular ese negocio. ¿Por qué? Porque el negocio está afectado con un vicio. Le repito una última vez la definición de vicio. Vicio es una circunstancia que afecta a un negocio jurídico, pero no lo hace ineficaz. Esto es algo importante también que usted sepa. Si yo lo puedo tener muy amenazado, pero ese negocio no es nulo, es anulable. ¿Qué quiere decir? Que el negocio no es que no exista, el negocio existe, pero si me demandan tiempo y resuelven y todo, ese negocio lo pueden anular. Y hay un video en YouTube que lo puede buscar usted, la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa, y es importante porque se complementa con todo esto que estamos platicando. Bueno, sigamos estudiando ahí, por favor. Le quiero comentar cuáles son los vicios del consentimiento, error, dolo y coacción. Pero aquí le quiero comentar, hay ciertas personas que consideran la simulación como otro vicio del consentimiento. Y esto lo fundamentan en el artículo 1257, subraye conmigo. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o violencia. Enumere ahí 1, error, 2, dolo, 3, simulación, 4, violencia. Le quiero comentar, eso no es la simulación, una declaración, un vicio de la declaración de la voluntad. Realmente, para muchos es, para otros no es. Para muchos no es porque, si usted se da cuenta, en este artículo del 1257 a 1268, solo van a definir, que es donde están regulados los vicios de consentimiento, solo nos va a definir el error, el dolo y la coacción, y vamos a desarrollar esto. Y hasta en el 1284, fuera de este título de vicios de la declaración de la voluntad, está la simulación. Entonces mi recomendación es lo mismo. Repetir, compañero, dígame cuáles son los vicios del consentimiento, error, dolo y coacción. Ahora bien, ahí le falta, no, ahí no es, y todo es, usted diga la simulación, ¿verdad? Pero realmente la simulación está regulado fuera de este capítulo segundo, vicios de la declaración de voluntad. Eso sí, básico saber cuáles son los vicios de la declaración de voluntad. Siguiente, ¿qué es error? Y ahí eso no lo va a tener en su código. Eso se lo va a tener que aprender usted. El error es un vicio del consentimiento que consiste en, apréndase esto, el falso conocimiento de la verdad. Que consiste en falso conocimiento de la verdad. Que consiste en el falso conocimiento de la verdad. Y entonces, probablemente, a usted realizó de cuenta que le dijeron, mira vos que yo necesito hacer ¿cómo se llama esto? Un juicio en la capital y quisiera un mandatario allá. Nítido. Yo conozco a Josué Cum. Va muy bien. Mira, busca en la guía de los abogados Josué Cum. Y el primero que le pareció, agarra ahí. Haga de cuenta que usted viene y llama al primero y supuestamente es una persona que, haga de cuenta que usted me estaba buscando a mí y realmente cuando ya después se da cuenta que si era un homónimo. Hay otro Josué Cum y usted estaba buscando el Josué Cum que se dedica a litigar laboral, por ejemplo, y que si le atendió otro y ya le otorgó el mandato al otro y todo. Entonces había un error porque usted falsamente conocía la verdad. Y aquí le quiero comentar. Primera pregunta, ¿qué es el error? Es el vicio de consentimiento que consiste en el falso conocimiento de la verdad. Pero queremos señalar en el código que existen 3 tipos de error. Error en sustancia, error en persona y error en cuenta. Veamos, identifiquémoslos. Acompáñame a 1258, subraye conmigo. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que sirve de objeto. Encierren un círculo sobre la sustancia. Encierren un círculo sobre la sustancia.
Esa no es tan común, pero es bueno que sepa. Clases de error, error en sustancia. Acompáñenme al 1259. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Encierren un círculo donde dice sobre la persona, que es el ejemplo que yo le di. Usted se equivocó por un homónimo y a ese sí es, ojo, invalida. ¿Por qué? Porque la consideración a ella fue el motivo principal del negocio jurídico. Y entonces, ahí sí pudiera anularse por error. Bueno, error en sustancia, error en persona. Y ahora mire el tercero, 1260. El error de cuenta solo dará lugar a la corrección. Encierren un círculo, error de cuenta. Y ahí tenemos las tres clases de error. Error en sustancia, error en cuenta. Muchas personas, ¿cómo se llama esto? Me dicen, ¿y por qué no se hace un curso así rapidito donde pueda solo darme las preguntas y respuestas? Yo le comento, estas clases de error no son tan común que lo pregunten, es raro que lo pregunten, pero usted el día de mañana va a tener un caso en donde alguien haya cometido error en cuenta y entonces esta parte que estamos estudiando donde dice solo da lugar a la corrección, le va a permitir que eso no hace nulo el negocio jurídico. Solo lo que hace es que se necesita corregir y eso le va a servir. Es por eso que nosotros buscamos que a través de estas clases, esta sesión de estudio, los videos de YouTube, dar mucho valor, todo lo que podamos, todo lo que sepamos al día de hoy, para que usted vaya bien listo y lo mejor posible a la calle. Así que clases de error, error en sustancia, error en persona y error en cuenta. El error de sustancia invalida el negocio jurídico. El error de persona solo cuando fue la consideración a ella misma el que anulara como tal. Y el error en cuenta solo da lugar a corrección. ¿Estamos? Bueno, eso es el error. Ahora quisiera que me acompañara a estudiar qué es el dolo. Acompáñeme por favor al 1261 y si quiere hágame un favor, en el 1258, en el 1258 póngale de epígrafe error. Póngale de epígrafe error. Y ahora acompáñeme al 1261 y póngale de epígrafe dolo. En el 1261 póngale de epígrafe dolo. Subraya. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error a alguna de las partes. El dolo va a ser el vicio del consentimiento que consiste en inducir a error a una persona. Ahí sí yo lo pretendo engañar a una persona. ¿Estamos? Yo le pretendo que él incurra en error a través de un engaño como tal. Y entonces ese sería un vicio del consentimiento, el dolo, cuando yo de una manera, a través de un artificio, a través de un engaño, busco inducir error a otra persona. Así que, ¿qué es el dolo? Es el vicio del consentimiento que consiste en inducir error a una persona. Ahora, algo importante que quisiera comentarle. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Ya le había comentado. Usted puede demandar la nulidad, que le llamamos nulidad relativa, o anulabilidad, cuando una persona incurre en error y en dolo. Acompáñeme, por favor, al artículo número 1312. 1312. Subrayen el 1312. El derecho de pedir la nulidad relativa, dése cuenta, es nulidad relativa, dura, subraya el plazo, 2 años desde el día en que se contrajo la obligación. Póngale por favor de epígrafe al 1312, póngale de epígrafe, plazo, anulabilidad, error y dolo. Plazo, anulabilidad, error y dolo. Le repito, 1312, plazo, anulabilidad, error y dolo. Usted ya sabe que cuando una persona incurra en error o en dolo, para solicitar la nulidad relativa o anulabilidad, tiene 2 años desde que se contrajo la obligación. 2 años. Y ahora la pregunta del millón, ¿y qué pasa si no demando en ese tiempo? Pues primero caduca su acción y segundo, el negocio toma firmeza, ya no va a poder declararse nulo. ¿Qué quiere decir? Ya no puede declarar ese error, ese dolo, ya no puede invocarlo porque ya le pasó el plazo. Así que acompáñeme otra vez al 1258.
Acompáñeme al 1258 y mientras va poniendo este comentario que se le vaya quedando. A nosotros en Afán nos gusta subrayar las leyes y señalarlas, aunque nos tardemos más, porque la única respuesta segura va a ser su ley. Cuando no es cuestión de criterios, usted va a decir, licenciado, ¿me permite fundamentarme? Y ahí está su ley, bien señalada, la leímos juntos, la ubicamos, y usted va a recordar eso. Así que tómese el tiempo de regresar a 1258 y póngale, por favor, póngale un comentario que diga, nulidad en 2 años. En el 1258, nulidad en 2 años, juicio ordinario. Nulidad en 2 años, juicio ordinario. Nulidad en 2 años, juicio ordinario. Repito, en el 1258 un comentario que diga nulidad, 2 años, juicio ordinario. Y una relación al 1312. Y una relación al 1312. Ojo, ¿por qué en juicio ordinario? Aquí sí tengo que invocar el artículo 91, creo yo, del Código Procesal Civil y Mercantil, donde nos establece, ahorita le confirmo el artículo, donde nos establece, 96 es, donde nos establece que cuando la ley no señala, cuando el código no señala una tramitación especial para algún asunto, se ventila en juicio ordinario. Y el Código Procesal Civil y Mercantil no establece una tramitación para la nulidad relativa a anulabilidad, por lo tanto aplicamos juicio ordinario. Esa es la lógica. Así que acompáñeme entonces, y en el 1261 va a poner igual, nulidad, 2 años, juicio ordinario y una relación al 1312. Aquí sí ya le dejo menos tiempo. Y ahora sigamos, y ya solo nos queda ver la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es un vicio del consentimiento, que consiste en que una persona, como tenga ese temor a que se cause un mal grave a su persona, a un sujeto, a su persona, a su honor o a sus bienes o a alguno de sus parientes. Haga de cuenta que alguien me dice, como le digo, o me vendes la casa o te mato, o me vendes la casa o mato a tu mamá, o me vendes la casa o exploto tu carro, o me vendes las casas o publico a través de Facebook X o XY cosa. Ahí es una violencia. ¿Por qué? Porque yo tengo ese temor a que se me cause un mal a mi persona, a mis bienes o a mi honor, o bien a los de mis parientes. Así que subraye por favor qué es la violencia, y es el vicio de consentimiento en el que consiste en el temor a que se cause mal grave en la persona, bienes u honor de un sujeto y sus parientes. Acompáñeme por favor al artículo número 1264 y póngale de epígrafe violencia. En el 1264 póngale de epígrafe violencia. En el 1264 póngale de epígrafe violencia. Subraye. Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Y hágame un favorazo. Acompáñeme, si quiere de una vez por celeridad, en el 1264 ponga un comentario que diga nulidad 1 año, juicio ordinario. Nulidad 1 año, juicio ordinario. Nulidad 1 año, juicio ordinario y una relación al 1313. Una relación al 1313. Si subraya el 1313, acompáñame al 1313, subraye, si la nulidad se fundare en violencia o temor grave, el término es de, subraya el plazo, 1 año, desde que la violencia cesó. Esto es algo importante, porque ¿cómo se demanda la nulidad? Bajo la misma lógica que hemos dicho, juicio ordinario, por violencia también. ¿En cuál es el plazo? 1 año, pero 1 año desde que la violencia cesó. 1 año desde que la violencia cesó. Y ahorita vamos a hacer un repaso final de todo esto y va a ver en cuánto tiempo lo terminamos. Solo voy a darle la última pregunta de esta tarde y acompáñenme al 1267. Aquí fue una que nos compartieron, que hicieron en un privado.
¿qué es el temor reverencial? Se lo comparto. Por si usted sabe de preguntas que son muy extrañas, como tal, así acá raras, nos la quiere compartir, puede mandarnos siempre a través de las redes sociales un comentario con alguna pregunta rara y nosotros vamos a analizarla ahí. Si nos la manda por correo, pues le vamos a contestar de esa manera. El correo de nosotros es info@afam.com.gt. Y ahí fue esta pregunta. ¿Qué es el temor reverencial? El temor reverencial, subraye en el artículo 1267. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, subraye normal, esto es el solo temor de desagradar a personas a quienes se les debe sumisión y respeto, no anularán el acto. Le comento, la pregunta de privado que dijeron era ¿qué es el temor reverencial? Y lo acabamos de leer. El temor reverencial es aquel temor que tiene una persona de poder desagradar a alguien a quien se debe sumisión o respeto. Haga de cuenta que yo vengo y vendí la casa que mi mamá me regaló, me donó. Y entonces me da miedo, ¿qué va a decir mi mamá? Entonces vengo y le digo a la otra persona, no, mire, fíjese que ya me arrepentí, devuélvame mi casa. Ah, no se la voy a devolver, usted ya trato es trato, ya firmamos, ya le pagué y todo. No, entonces voy a solicitar la nulidad basado en que mi mamá, ese temor reverencial no es causa de anulabilidad. Así que la pregunta fue, ¿qué es el temor reverencial? Y lo pudiera resumir, es el temor a causar desagrado a una persona a quien se debe sumisión y respeto. Ese es el temor reverencial y ahora ya sabe, usted lo tiene en esta parte del negocio jurídico. Y termino con el 1268. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error y dolo y el que la sufrió la violencia o padeció del engaño, ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de prescripción, encierre un cuadrado, el negocio adquiere toda su validez. ¿Qué quiere decir? Si usted no demanda en el año de la violencia, o no desde que la violencia cesó, o no demanda en los 2 años el error y dolo, el negocio adquiere toda su validez. Y ya no va a poder ser declarado anulable. Así que vean cuánto tiempo repasamos esto que hemos visto. Compañero, dígame qué es el negocio jurídico, licenciado. Es la declaración de la voluntad que hace una persona de manera unilateral o puede ser también bilateral, por el cual se crean, modifican o extinguen obligaciones y donde debe haber capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio u objeto lícito. Si se ha dado cuenta, nosotros en las clases de afán, y así son también cuando las internas, buscamos que usted tenga claro qué le preguntan, cómo le preguntan y cómo pueda responder. Porque esa es la pregunta muchas veces que nos hacemos, así que espero que este repaso le sirva. 2. ¿Cuáles son los elementos del negocio jurídico? Licenciado, los elementos del negocio jurídico son capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Compañero, dígame qué negocios jurídicos unilaterales hay. Licenciado, el otorgar una donación por causa de muerte, un testamento, revocación del testamento, la revocación de un mandato, por ejemplo. Y dígame actos bilaterales que no son contratos. Licenciado, el matrimonio, la unión de hecho, el divorcio como tal, los alimentos, el cese de la unión de hecho. Muy bien, compañero, dígame cuáles son las clases de aceptación. Licenciado, está la aceptación expresa y tácita. Explíquemelas brevemente. Claro, licenciado, la aceptación expresa es aquella que hacen las personas, los sujetos, las partes, en donde de manera explícita manifiestan su voluntad. Y en Guatemala se perfecciona con la firma. Ahora bien, también está la aceptación tácita, que esta consiste en aquella manifestación que se lleva implícita en la realización de determinados actos. Implícita en la realización de determinados actos. Explíqueme el principio de libertad de forma. Claro, licenciado, este principio establece que en los casos que la ley nos señale una forma para determinado negocio jurídico, los interesados pueden utilizar la que juzguen conveniente. Deme ejemplos de contratos atípicos civiles, licenciado, la carta de pago y el reconocimiento de deuda. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Licenciado, son error, dolo y coacción o violencia. Compañero, ahí le falta. Licenciado, creo que usted hace alusión a la simulación. Continúe. Compañero, dígame qué es el error. Licenciado, el error es el vicio del consentimiento que consiste en el falso conocimiento de la verdad. Compañero, si una persona contrae un negocio jurídico por error, ¿cuánto tiempo tiene para demandar el error? Licenciado, 2 años. ¿Y cómo demanda? En juicio ordinario.
¿Qué es dolo? Licenciado, el dolo es el vicio del consentimiento que consiste en inducir a error a otra persona. ¿Y cuánto tiempo es para la anulabilidad? 2 años también, licenciado. ¿Y cómo se demanda? En juicio ordinario. Muy bien, compañero, dígame qué es la violencia. La violencia es el vicio del consentimiento que consiste en temor a que se cause mal grave en la persona, en los bienes, en el honor de un sujeto y sus parientes. ¿Y en cuánto tiempo se demanda la anulabilidad por dolo? Por violencia. 1 año desde que la violencia cesó. ¿Cómo se demanda? Juicio ordinario. Compañero, dígame qué es el temor reverencial. Licenciado, el temor reverencial es el solo temor a que se cause un desagrado a alguien que se debe sumisión y respeto. Compañero, ¿qué pasa si no se demanda en el plazo que la ley establece la anulabilidad? Licenciado, el negocio adquiere su plena validez. Fundamento legal, artículo 1268. En esos minutos le dejé más o menos lo que esperamos de usted en privado, espero que le sea útil y quisiera terminar con unos anuncios. Este sábado vamos a estar dando un webinar privado que se llama Cierro este año, cómo estudiar para mis privados, y vamos a ver preguntas como ¿qué hago con mis leyes? ¿Qué leyes compro? Si tienen que ser nuevas, si no, ¿qué fase estudio primero? ¿Cómo divido? ¿Cuántas horas tengo que estudiar para ganar mi privado? ¿Cómo hago para estudiar, ya asentarme a estudiar en mi privado como tal? Todas estas preguntas que son comunes que nos las hagamos, hemos reunido varias prácticas de varios de nuestros compañeros y propias, y entonces la vamos a compartir este sábado. Para participar tienen que ver una publicación que tenemos en el fanpage, porque está allí, es un webinar privado a través de Zoom, lo vamos a hacer, y ya hay muy pocos cupos, tenemos más de 300 personas inscritas y ya nos quedan muy poquitas personas, así que si usted quisiera participar, no quería dejar de invitarlo. Y recuerde, para más contenido, estamos en Afán, en Ética, talleres prácticos de Derecho. Es un gusto, cualquier mensaje que ustedes me puedan escribir, para mí va a ser un gusto ahí responderles. Siempre programo en mi semana un tiempo específico para responder, así que aunque me tarde todas las semanas, respondo. Y el próximo lunes, todos los lunes, publicamos un podcast de entrenamiento legal. Así que cuando son exactamente las 16:58, de verdad me alegro mucho. Esto es algo importante porque cabal en tiempo hemos terminado. Así que yo le agradezco mucho su atención y nos esperamos el próximo miércoles en la siguiente sesión de Estudio con Afán. Estrenamos serie, volvemos a una serie de 4 capítulos. Esperamos esté usted atento a ver de qué vamos a platicar, qué vamos a estudiar en nuestra próxima sesión de estudio, con gran ánimo, con gran deseo de convertirnos en mejores abogados y notarios. Hasta la próxima.